Ayer decíais mucho, alguno preguntó, no recuerdo si era Sama o algún otro, que cómo reconocíamos el talento. Y al final es un tema muy abstracto, muy ambiguo en muchos casos, pero sí que es verdad que es importante ese proceso de detección, selección del talento. Y muchas veces, en primer lugar, no tenemos el tiempo suficiente para detectarlo o las herramientas suficientes, pero creo que hay un concepto que hablábamos ayer que nos puede ayudar a identificar muy bien ese talento, que es la entrenabilidad. Y para ello el entrenador debe observar desde fuera como si estuviera dentro, lo que decíamos ayer. Y una capacidad es observar cuánta facilidad tiene para aprender el jugador. Esta frase se la escuché recientemente a David Cárdenas, que es profesor de la Universidad de Granada, y me pareció fabulosa. Al final, muchas veces intentamos eh, eh, hacer difícil muchísimas cosas, pero la realidad es, hostia, si un jugador tiene una facilidad para asumir nuevos conocimientos, pues podríamos pensar que puede tener ese talento motriz previo, etcétera. Decía Marcelo Bielsa que todo se puede hacer proporcionadamente y aquí él siempre utiliza con sus jugadores la imagen de unos chicos jugando al billar, chicos sin recursos jugando al billar. Yo creo que al final eso también es un poco el arte de entrenar, el intentar no buscar excusas y adaptarnos a ese contexto. En la misma charla de David Cárdenas, esta hablaba de la importancia de la adaptación. Y creo que la adaptación que surge de las necesidades es lo que permite al jugador o nos permite a los entrenadores, a los equipos, mejorar, evolucionar. Por eso creo que es importante esta frase, ¿no? De todo se puede hacer proporcionadamente. La adaptación que va a generar que pongamos en on una serie de recursos, movilicemos esos recursos, creo que es clave para ese proceso de evolución del talento o evolución del jugador. A modo de resumen, quería empezar con bueno, una de las diapositivas que utilizábamos ayer sobre estas ideas preliminares. Como decía, creo que a modo de síntesis la clave es queremos fomentar la creatividad, queremos, por así decirlo, democratizar el proceso de entrenamiento, donde todos se sientan importantes, pero para ello se necesita la personalización del entrenamiento. ¿Por qué? Porque los intereses, expectativas, capacidades de los jugadores son totalmente diferentes unos de otros. Por tanto, creo que es importante que para fomentar esa creatividad tengamos una serie de conceptos o de normas o de objetivos que nos permitan guiar ese proceso y a partir de esas normas permitir que se exprese la creatividad. El jugador es el que dispone del saber, es el protagonista de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje y es por eso que el entrenador debe disponer, debe tener esa capacidad para no prejuzgar los conocimientos del jugador, para ser un facilitador. En las metodologías más tradicionales, el entrenador era el único poseedor del conocimiento. Y creo que las tendencias actuales, con eso de lo que decíamos ayer, de que la calle se estaba perdiendo, las metodologías actuales intentan buscar un pelín ese equilibrio donde el jugador es parte activa del proceso y va a poner en juego sus habilidades y va a reconocer qué necesidades tiene. Y aquellos que logren adaptarse van a poder quizás llegar. ¿Qué quiero decir con esto de buscar adaptarse, de generar necesidades? Que al final cuando estamos en cantera o incluso bueno, en distintas categorías senior, no todos los jugadores van a tener las mismas capacidades, no todos los jugadores
tienen los mismos intereses. Y nuestro objetivo como entrenadores, nuestros objetivos como equipo, como clubes, debe ser de dotar de una plataforma a los jugadores para que lleguen a ser lo mejor que pueden llegar a ser. Porque no todos van a llegar. No es un proceso homogéneo, no es un proceso lineal. ¿Hay un modelo que es mejor que los demás? Sinceramente no creo en eso. Creo mucho en que al final es importante los valores que sustentan nuestra ensalada, por así decirlo, ¿no? Los valores que sustentan nuestra forma de entrenar y entender el entrenamiento. Pero sí que la tendencia actual es a intentar construir a los jugadores basándonos o acompañar a los jugadores basándonos en que comprendan el juego, que comprendan las necesidades a las que se van a encontrar. Cuando se dice esto, luego aparecen muchos eruditos y dicen, hostia, pues nosotros estuvimos hacíamos técnica individual muy analítica todo el rato, luego 5x5 y he sacado a jugadores. Creo que al final no sacas a los jugadores, creo que el talento se revela y probablemente esos talentos se hubieran revelado independientemente del entrenador. Lo que probablemente hubiera sido diferente quizás es la comprensión del juego. Pero hay jugadores que, como decíamos antes, están casi por encima del propio juego. Hoy hablaba con Óscar de Paula, que es entrenador de formación catalán, y él decía que uno de los recursos clave para el jugador, yo lo llamaba los deshacedores de la toma de decisiones, es decir, cuando nosotros decidimos atacar a un jugador y él nos para, pues bueno, tenemos que deshacer esa toma de decisión. Él lo hablaba de acciones reparadoras. Él comentaba el concepto de acciones reparadoras. ¿Cuál es la siguiente mejoración que puedo hacer después de tomar esta decisión? Y creo que los grandes jugadores son los que tienen esa capacidad para reparar una mala decisión, porque al final, como decíamos, el juego es un continuo y no se expresa de forma aislada. Para repensar, cuando hablamos de metodología del entrenamiento, cuando nosotros como entrenadores, más allá del partido, más allá de los componentes, de los objetivos competitivos, nuestro objetivo es acompañar al jugador en su proceso de mejora para llegar a ser, como hemos dicho antes, lo mejor posible. Y para ello la construcción de tareas, la construcción de los entrenamientos es importante. Y el feedback que nosotros damos o los diferentes tipos de feedback que existen, donde será importante ese momento del feedback cuando se da justo después de acabar la acción. Las investigaciones dicen que 30 segundos después de que se produzca la acción es cuando el feedback puede ser más significativo. Cuando el feedback es dado por el compañero o por mí mismo, dentro de la propia tarea recibo el feedback, como con los objetivos. Y luego es importante entender el contexto en el que estamos, qué disponibilidad tenemos de pistas, qué intereses tenemos en los jugadores, porque al final entiendo que en la Comunidad Valenciana hay muchísimos diferentes niveles en las ligas y los intereses o el talento de los jugadores o la capacidad de los clubes es totalmente diferente. Entonces yo creo que es importante entender el contexto y qué objetivos debemos priorizar. Cuando hablamos de proceso de entrenamiento, es clave, tanto nosotros como entrenadores, ser conscientes de lo que queremos mejorar y a través de la toma de conciencia de esas carencias, generar necesidades a través de las tareas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para que el jugador resuelva esa necesidad? Bueno, el planteamiento de tareas con un componente de resolución de problemas es fundamental. Ahí el entrenador toma distancia y puede ver desde fuera para ver si el jugador tiene esos recursos o es capaz de adaptarse y encontrar los recursos. Y si no, probablemente nosotros debamos guiar o debamos proponer otro tipo de alternativas. Como recomendación para ese feedback,
creo que es importante que nuestras tareas o que los conceptos de juego que se trabajen sean a través de puentes atencionales. El antes, el durante la acción y el después. De tal manera que se facilitará que el jugador entienda dónde se equivoca. Por ejemplo, en una salida de indirecto. Si en el antes estoy mostrando mis intenciones al jugador, a mi defensor probablemente no vaya a obtener ventaja. Al trabajar mediante esos puentes atencionales, el jugador probablemente entenderá, hostia, no he conseguido la ventaja, no he trabajado bien previamente. Es lo mismo individualizar que personalizar, ¿no? Yo creo que al final la personalización va o entiende ese proceso de entrenamiento de una forma mucho más sistémica, donde no podemos, las necesidades técnicas del jugador no van separadas de las tácticas o las físicas de las tácticas. Al final todo se conecta. Entonces yo creo que debemos ir a procesos más de personalización, de acercamiento a la persona, que de individualización. Los entrenadores ahora mismo tenemos ante nosotros muchísimas herramientas para mejorar el proceso de entrenamiento, para conocer mejor el juego, pero es importante no caer en esa infoxicación, ¿no? En esa intoxicación por exceso de información. Y para eso hay diferentes obras, la de Robar como un artista, que la recomendó el mismo entrenador que he mencionado antes, Óscar de Paula, me parece que es clave, ¿no? Porque al final el baloncesto requiere de innovadores en el sentido de que requiere de jugadores, entrenadores que quieran probar cosas nuevas, y va a ser la forma en la que tengamos de mejorar el propio juego o ayudar más al jugador. ¿Cuál es la clave de todo esto? Creo que mimar el proceso. Algunos de vosotros decíais ayer que por desgracia pasa mucho ahora en formación, donde solo se valora ganar, solo es bueno el entrenador que gana el fin de semana, solo los jugadores mejoran cuando se gana, y olvidamos cuál es la clave de todo esto. Y la clave de todo esto es el proceso de entrenamiento, ¿no? Y el proceso de mejora del jugador. Y en ese proceso de mejora disponemos de muchos medios, como puede ser las tareas, como puede ser la propia competición. Pero la competición en formación no es un fin en sí mismo, sino es una ayuda más indispensable para la mejora del jugador. El talento se puede definir, lo comentaba antes, creo recordar que el nombre era Marc, que preguntaba, hostia, el talento es algo muy específico, ¿no? De que un jugador sea capaz de generar una ventaja. Bueno, al final creo que es quizás la disposición de una serie de recursos por encima de la media, por así decirlo. Y esos recursos no solo son técnicos o tácticos, yo creo que al final la dimensión del rendimiento en baloncesto es amplia, ¿no? El físico, mental. Sí, hay jugadores que tienen, que podríamos decir, joder, qué habilidoso es, pero luego llega a la competición y no es capaz de reproducir esas habilidades. No tiene esa fortaleza o ese talento mental. O jugadores que son guerreros, que tienen ese en el ADN el cromosoma de la épica, de la lucha, y a lo mejor no tienen tanto talento técnico. Por eso creo que todo se interconecta. Creo, ahora que estamos construyendo el equipo y demás, tenemos un jugador que todos los compañeros dicen, Gabo, este tío en los entrenamientos, yo ahora me he cambiado de equipo, entonces a los jugadores los conozco por los partidos, ¿no? A ellos, aparte de intentar tener charlas y demás. Pero los jugadores, Gabo, este tío en los entrenamientos es Karim Abdul-Jabbar, pero luego en el partido desaparece. O sea, al final es importante que también el entrenamiento entienda que lo mental, esa autoconfianza, ese nivel, nivel atencional, esa capacidad para borrar esos pensamientos intrusivos, es clave en ese rendimiento. Y hay jugadores que tienen una enorme facilidad para ello. Y ese gen competitivo, por encima de la media, es un talento que además le va a permitir obtener ventaja a pesar de que lo técnico, lo táctico no sea tal. Y lo mismo lo físico. ¿Cuántos jugadores no entienden el juego? O técnicamente son muy limitados, pero hostia, físicamente son bestias,
y obtienen ventaja, aunque la decisión no es la mejor, ¿no? Creo que al final hay que tener en esa idea mucho más holística o sistémica de lo que es el talento, ¿no? Como no es algo estanco y único. Decíamos ayer que una de las claves, ¿no? Decíamos, ¿no? ¿Dónde lo dejábamos ayer? Que una de las claves del rendimiento o de esa expresión del talento a través de la táctica era el contraataque. Creo que todos aquí coincidiríamos en que Diego Campo puede ser uno de los entrenadores que más capacidad tiene para que el jugador mejore, ¿no? Para que se exprese, a pesar de que en ACB a lo mejor no ha tenido tanto éxito, pero ahora lo vemos como en Liga Leporo van segundos con un equipo recién ascendido, ¿no? Y vemos como es un equipo muy joven, es un equipo que quiere correr, porque ese correr, mirad los espacios que hay para expresarse. Más espacios para expresarse, para ganar los unos contra unos particulares. Clave para que se exprese el talento de los jugadores. Lo mismo, muchos espacios. El espacio nos va a dar tiempo para tomar decisiones. El juego rápido además requiere de una gran capacidad para técnica, porque tienes que dar determinados pasos a una velocidad de la hostia y una gran capacidad de comprensión del juego. Aquí vemos el juego va horizontal, que eran las normas INOPEN que decíamos de spacing. El jugador va horizontal, la siguiente acción debe ser vertical. Con el corte es vertical, fijamos a este último defensor, le obligamos a decidir. Si este defensor se queda en el corte, jugador liberado, ¿no? Y es importante por eso el jugar con intencionalidad, que a veces eso se nos olvida. Y hablamos de miles de conceptos de juego, pero lo más básico se nos olvida, que es la intencionalidad y ganar tú uno contra uno particular. En pista hay 5 unos contra uno que se juegan simultáneamente. Y algunos de esos unos contra uno van a ser para facilitar al compañero, para finalizar, pero no dejan de ser 5 unos contra unos diferentes, ¿no? Conceptos del juego en contraataque que hace el equipo de Diego Campo, Tizona Burgos. Al final, esto es táctica. La táctica no es simplemente los sets, que también lo veremos, pero la táctica para que se exprese el talento, la creatividad, requiere de normas y requiere de lo más básico antes de que ocurra todo lo demás, que son los espacios y el timing de las acciones, ¿no? Conceptos que hemos visto aquí, el cambio chip defensa-ataque, clave. Por eso también es importante que nuestro entrenamiento tenga en cuenta los puentes atencionales, ¿no? ¿Qué pasa antes del contraataque? ¿Qué pasa antes? Bueno, que entender el juego como un todo. Hablábamos ayer, creo, de la estabilidad emocional, el evitar generar miedos. Aquí lo hemos visto, ¿no? En el triple. 2-3 segundos de posesión, tira, me tiro el triple porque es un tiro que aceptamos como equipo. Como hemos dicho, no hay un único talento. Ahí está. No hay un único talento, pero sí que verdaderamente cuando hablamos de talento, lo primero que nos viene a la cabeza son jugadores como Marcus Howard, ¿no? de Baskonia. Y aquí podemos ver infinidad de recursos que él dispone, ¿no? Proteger el balón de la defensa, alejar el balón del defensor, el trabajo previo, puentes atencionales que decíamos antes, durante y después. ¿Por qué no he podido tomar una buena decisión en la finalización del bloqueo directo? Porque no he movido antes a la defensa. De ahí la importancia de ese trabajo del antes, durante y después de la acción, ¿no? Bueno, el tema de contacto, recursos de técnica individual
que nosotros o tradicionalmente hemos entendido como talento, que ya digo, que el talento va mucho más allá, que el talento va mucho más allá. Aquí puede ser más táctica, ¿no? Veo que mi defensor está detrás, pero no tengo una gran ventaja, me cruzo. Clave en ese tipo de acciones, la mirada, el mapear el área, el saber dónde poner el foco. Clave. Elementos que pueden ayudar al jugador a expresarse. Jugar desde el balón cogido. ¿Por qué? Porque aquí el jugador puede hacer lo que le dé la gana. Si finta, va a ver cómo le van a defender, va a ver cómo van a reaccionar estas ayudas. Bueno, pequeños detalles interesantes para también darle al jugador herramientas cuando no puede, no puede adaptarse. Elementos como crear espacio, el mantener el balón vivo, claves de técnica individual. Técnica individual que requieren de táctica individual. Aquí pues, vemos la finalización. Sí, en esta finalización es técnica, táctica, es físico, pues es todo, ¿no? Todo porque Baskonia va perdiendo de 16. También debe haber un componente mental de liderazgo, por así decirlo, de querer asumir esa responsabilidad. Aquí vemos in and out, defensor. Ay, disculpad. Ay, disculpad, querido. El defensor está aquí. ¿Cuál es la mejor finalización? Bueno, floater probablemente. Puedo también atacar en este espacio intermedio, pero bueno, son jugadores que toman. Él no ha podido leer todo eso. El jugador reconoce una serie de patrones y decide rápidamente, intuitivamente, de forma automática. Pero para ello debe experimentar muchas veces este tipo de acciones. Aunque no hay dos acciones iguales, hay patrones, por así decirlo, probabilísticos, donde algo es lo más probable que suceda. Son los paraguas, los anclajes a los que nos podemos agarrar. Pausas en el juego, por ejemplo, el bloqueo directo, si analizáis a Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez toma la decisión siempre en el segundo bote. El segundo bote es un pelín más largo para leer qué está pasando y a partir de ahí decidir. Dotar de esas pequeñas herramientas al jugador de ganar tiempo puede también permitirle desarrollar su talento. ¿Es técnica o es táctica? Pues bueno, es todo. Es decir, es un todo. Más ejemplos de talento. Es decir, qué bueno que Ricky Rubio volvió. Ricky Rubio es uno de los grandes ejemplos primero, de que el talento casi que da igual la edad, ¿no? Que casi da igual cuánto tiempo ha estado sin jugar, que el talento, el talento es el talento, ¿no? Pero Ricky Rubio tiene una gran capacidad, que son sus ojos. Aparte de que hace como yo y se depila las cejas, tiene, tiene una capacidad para mirar, para mapear el área, que es clave, ¿no? Y ahora que, bueno, vemos que Xavi, el entrenador del Barça, al final se queda un año más, ¿no? Xavi, cuando era jugador, decía, yo acabo los partidos más cansado que cualquiera, porque estoy continuamente pensando, estoy continuamente mapeando el área, dónde poner la mirada. Creo que los grandes jugadores que entienden el juego son los jugadores, como decíamos de Jokic ayer, que saben dónde mirar, que saben mirar difuso y mostrar otras intenciones. Y en esta situación, nosotros hacemos muchas actividades con los jugadores de que piensen qué va a pasar después. Hostia, Ricky Rubio está fijando mucho a este jugador, a este defensor, con la mirada. Pues fíjate, un 2 contra 1, lado contrario. Y Ricky Rubio, por su conocimiento del juego, entiende que si este jugador viene aquí, va a haber esa superioridad sin necesidad de mirar. O con la visión, controlando mucho elementos como la visión periférica. El replay pass, el jugar detrás de la defensa, detrás del balón, perdón, clave. Mirad, visión periférica, ¿dónde pone el foco? El mirar difuso. Sí,
a veces dice, ¿cuándo ve que va a haber esa ventaja? Bueno, él, mirando difuso, el ser humano tiene visión periférica que llega de 45 a 45 a todo lo que hay delante, ¿no? Bueno, pues al final son recursos que debemos entrenar y que la literatura científica tiene muchos artículos sobre ello. Aquí otro ejemplo, ¿veis? Cómo está todo el día mirando. No, mira a un lado, otro, intenta controlar todo. Y luego tiene esa capacidad de divertirse jugando. Ganar la línea de fondo, replay, el relocate, perdonad. Bueno, conceptos muy, muy interesantes, ¿no? Relajarse y ver, para ver el área donde hay ventaja. Ganar la línea de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, esta acción, estas dos acciones de Ricky Rubio son tan interesantes? Cuando el atacante pasa de la línea Álvaro, el defensor dice, bueno, ya este tío ya no va a hacer nada, y se relaja, se tiende a relajar. Cuando la defensa se relaja es cuando podemos perjudicarlo. Pues, sacar ventaja. Muchas veces, ¿qué pasa? Que, hostia, estamos jugando nuestro 1 contra 1, al final el defensor de balón tiene la obligación de defender duro. Hay que buscar también recursos para engañar a ese defensor. Me relajo, la mirada, eh, ¿no? Y acompañar la mirada de ese segundo bote creo que es clave, ¿no? Diferentes ritmos de bote. Esto es técnica, es decir, al final, para tener esa capacidad de pase, la técnica es clave. Pero probablemente sin una gran comprensión del juego, muchos de esos pases no se podrían llegar a dar porque te lo pillan antes. Es físico, probablemente si tuviera otro físico podría tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y luego están talentos como el de Alberto Díaz, ¿no? Que para mí es un indispensable, ¿no? Y ya cuando ganamos el Mundial del 19 fue clave, ¿no? El último, perdón, el Mundial eh, que recientemente ganamos con Escariolo, que Alberto Díaz llegó de repesca y fue clave, ¿no? No recuerdo si era Mundial o Eurobásquet. Bueno, el tema del contacto, el balance, el entender las normas, el entender las reacciones, técnica individual, contacto con el pecho, atacar balón. Eso es técnica individual también, defensiva. El jugar con las distancias a balón también es clave. También es otra forma de técnica y táctica. También es otra forma de talento, ¿no? ¿Qué buscan la técnica y la táctica individual? Pues al final, como hemos dicho antes, buscamos ganar tiempo y ser proactivos. Es decir, ser quienes tomamos decisiones. Habitualmente, cuando hablamos de toma de decisiones, lo vinculamos al ataque. Decimos, toma de decisiones ofensivas. Y creo que eso es un error. Al final, la toma de decisiones también puede ser defensiva. ¿Cómo? Nosotros teníamos una defensa que dábamos un pase. Entonces, claro, nosotros dábamos ese pase, pero sabíamos que el otro equipo iba a utilizar eso que le damos. Y a partir de ahí preparábamos un sistema de ayudas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto es una forma de tomar decisiones, de forzar al ataque a tomar las decisiones que nosotros queremos, a que juegue aquello que nosotros le concedemos. El ataque obviamente buscará lo contrario. Pero bueno, es un poco que debemos también fomentar que en defensa los jugadores puedan tomar decisiones y puedan mostrar otras intenciones de lo que pase o de lo que quieren que pase. Como he dicho durante las charlas, creo que la atención es el auténtico IQ de los deportes de equipo. El saber dónde poner el foco, dónde mirar, que al final estamos expuestos a multitud de estímulos que, hostia, si no somos capaces de discriminar cuáles son estímulos importantes y cuáles no, probablemente perderemos mucha información clave.
¿Qué pasa en el cerebro de los grandes jugadores? Se hizo una investigación, creo que fue con Neymar, que hablaba del grado de activación cerebral cuando juega al fútbol él con respecto a un jugador amateur. Y se observa que el jugador amateur, el grado de activación cerebral es mucho mayor que en el jugador experto. ¿Por qué? Porque el jugador experto tiene la capacidad, automatizado muchas habilidades, ha interiorizado las habilidades, pero además tiene esa capacidad para discriminar qué es importante de qué no es importante. Además, en los deportes de equipo, si yo, por ejemplo, si ahora juego, debería pensar en todo. El jugador no tiene tiempo para ver, decidir, ejecutar. Al final está ejecutando continuamente. No hay ese tiempo. Y es por eso que los grandes jugadores son los jugadores que de forma intuitiva deciden. Siempre pongo este ejemplo de la selección española cuando fue campeona del mundo de fútbol. Iniesta metió un gol y los periodistas, hostia, pero ¿cómo tiraste así? Y él dice, es que ni me acuerdo, ni me acuerdo. Pues hay cosas que al final son intuitivas y que no se pueden explicar. Lo sientes así, o el gol que hizo en Stamford Bridge, lo sientes así. ¿Cómo optimizar el talento? ¿No? Decíamos de el contraataque, el elemento clave táctico para ese fomento del talento. Pero claro, la táctica sin técnica no sirve. Y la técnica sin táctica tampoco. ¿Qué buscamos con la táctica o técnica individual? Ser imprevisible. Eso nos va a permitir tomar decisiones y ganar tiempo. Y para ello es importante el aprender a mirar. Detectar estímulos clave antes que el resto, ¿no? Muchas veces hablábamos de cuando yo empezaba a jugar, me decía, hostia, ataca el pie adelantado del defensor. Hostia, pero eso es muy difícil de ver, ¿no? Quizás elementos como la orientación en el close out. Cuando hacemos un close out, si los pies del que recibe el balón están orientados ahora o no, puedo ver si va a tirar o no y puedo ajustar o no. Pero bueno, son detalles informacionales interesantes, pero que al final hay que poner en balanza, que nos va a consumir mucha energía inútil o es verdaderamente importante, ¿no? Los deshacedores de la toma de decisión, clave en la técnica individual para ser imprevisible, mantener el balón vivo, el hesitation. A partir de ahora, en la actualidad no hablamos de la triple amenaza más, ¿no? Antes decíamos la triple amenaza, coloco el balón aquí, puedo pasar, tirar, botar. Ahora se habla mucho de la triple amenaza desde bote, ¿no? De ese pase desde bote, el poder atacar, el tirar, la mirada difusa, visión periférica, una de las grandes habilidades o de las habilidades que tienen los jugadores que comprenden muy bien el juego. No mostrar tus intenciones, el lenguaje corporal. Todo lo que hacemos es lenguaje corporal, ¿no? Yo tengo un jugador este año que el jugador es brutal. Es decir, pero es como os decía ayer, me da la sensación que es un jugador un poco de salón, porque cuando entrenamos skills, el tío mete todo. Pero claro, era nuestra principal amenaza. Entonces todos los rivales sabían que tarde o temprano el balón llegaba a él. ¿Cómo reaccionamos? El tío al final no era capaz de no mostrar que iba a recibir el balón. Entonces no tomaba tanta ventaja. Podíamos dibujar cualquier jugada que al final todo el mundo sabía que el foco iba a ser él. Y bueno, más detalles como habilidad para crear espacio, ese paso cero en la recepción que nos pueden dar mucho, ¿no? Ese pequeño vacío legal muchas veces que nos va a dar ventaja, con y sin balón. Táctica como plataforma para optimizar el talento. Yo creo que es importante como entrenadores para facilitar que se exprese el talento, encontremos momentos donde el talento se pueda expresar. Momentos donde el talento se pueda expresar. Tuve la suerte de entrenar el año pasado al MVP aquí en la Liga Sueca, a Gustav Hansson, y ayer él está jugando ahora las semifinales. Nosotros somos muy malos y no nos hemos clasificado. Y él me escribía, hostia, ¿qué te parecen los partidos? ¿Qué te parecen nosotros? No sé qué. Y todos buscan pararle. Tres defensores, dos contra uno, tres defensores. Dejamos a uno porque queremos que él pase el balón.
al final no están encontrando esos huecos, espacios para que el talento pueda expresarse. Como entrenadores, nosotros lo que debemos encontrar es qué espacios favorecen a nuestros jugadores para que se exprese el talento. Obviamente, no solo en función de lo que son ahora, sino también de lo que pueden llegar a ser, entendiendo el contexto en el que estamos. Yo ahora tengo la suerte de estar suerte o desgracia, de estar en rendimiento, pues al final ahí quizás lo que busca es que el talento se exprese en el ahora, no tanto en el futuro. Formación, entiendo que hay que tener una vista a largo plazo. El contraataque, como decía en la charla anterior, hay 3 momentos, ¿no? Los primeros 8 segundos donde hay que premiar el esfuerzo, esos jugadores tractor que decíamos ayer. Luego de construcción de la ventaja y luego finalización en el balón, en el jugador clave, ¿no? En este contraataque, en esta táctica individual, en estos conceptos de juego, clave, estos 7 elementos. Rebote ofensivo también es un talento. Moerman, de jugar en Euroliga, cuando estaba no recuerdo ahora en qué equipo, en Efes, brutal como atacaba el rebote. Eso también es un talento. De anticipar las trayectorias, de anticipar qué va a hacer mi compañero para obtener la ventaja. No es solo ir al rebote. Ahora veremos un vídeo. Sellado es otro gap que hay en el juego, el sellar, el sorprender. Después de un bloqueo sello o en carrera todos van relajados a proteger el aro, pan sello. El uso del pase, esa capacidad de pase que a veces se nos olvida trabajar, spacing, qué espacios ocupamos para dejar que se exprese ese talento y elementos como la verticalidad, el juego, profundidad, mover a la defensa dentro, fuera y de un lado a otro. Aquí os pongo el ejemplo del rebote. Sí. 3,6 segundos, sabemos que va a tirar. Ataco la espalda y ya tengo la posición ganada. Y ya tengo la posición ganada. Va a tirar, ataco la espalda. Para esto también es táctica colectiva. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos detectar si este es un tiro asumido o no? Cuando la gente va al rebote o no. Si nadie va al rebote del equipo, es porque es un tiro que el equipo no asume. No asume. Importante, esos dobles esfuerzos, rebote o balance. Eso se lo escuchaba mucho a Genaro Díaz, rebote o balance. Pero tengo que hacer algo, no me puedo quedar en la línea de 3 sin hacer nada. Porque si hago el balance, además, si cogemos el rebote, puedo crear una línea de pase. Tema de contacto. Con esto lo que quiero haceros ver es que no hay un talento único. Es decir, es que hay muchísimos talentos y hay que jugadores que sobreviven por ello. Y lo que no podemos olvidar es ganar nuestro 1 contra 1 particular en ataque y en defensa. Y ese es el objetivo primordial de todo lo que propongamos como entrenadores, ¿no? Atacar antes, fijar al defensor antes. Pasar el brazo por delante para superarlo o para sellarlo. Son elementos de técnica individual. ¿Los trabajamos o no? Pero creo que deben trabajarse. ¿Tenemos tiempo o no? Pero el vídeo nos puede ayudar a eso. Nosotros este año teníamos un jugador que fallaba 2 veces y ya desaparecía. Este tipo de aspectos del juego pueden ayudar también al aspecto mental. ¿Por qué? Porque son elementos que van muy vinculados a los dobles esfuerzos, a aspectos que dependen del jugador. Una deflection, un tocar el balón, te puede ayudar a reengancharte al juego, a recuperar esas sensaciones. Detalles dentro del juego que nos ayudan a que se exprese el talento. El sellado, ¿no? Que hablaba antes. Íbamos en carrera. Aquí hay ventaja. A lo mejor la norma era pararse, 22 segundos, vas arriba, quieres controlar el juego. Queremos que se fomente el talento, hay que aprovechar todos los huecos, los gaps que aparecen en el propio juego, ¿no? Luego, nosotros esta temporada
teníamos un jugador clave, ¿no? Y esto se lo vi mucho al Manresa se lo he visto mucho al Manresa de Pedro Martínez, ¿no? Al final, en senior, teníamos que pasarle el balón al jugador clave. Teníamos una situación muy básica que lo llamábamos away, que era el bloqueo, este bloqueo indirecto, ¿no? Bueno, a partir de ahí, a partir de la misma situación, múltiples soluciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el balón llegue al jugador que nos va a dar. Nos va a dar. Y luego, como veis aquí, por ejemplo, es por cero y es de calentamiento. Después de la acción, puesta atención a la siguiente, el outlet. ¿Cómo podríamos mejorar incluso esta tarea? A veces el entrenador ayudante o incluso yo no me ponía y lo defendía o no. Este es el primer outlet, el otro corre. Si el primer outlet es negado por mí, el otro jugador debe volver. Si me cierran aquí, este debe cortar. Bueno, al final, trabajar esa toma de decisiones creo que es importante. Nos niegan, ¿no? Porque al final todos los equipos ya negaban a ese jugador. Nos niegan, pues enlazar con otra situación. ¿Por qué? Porque el balón queremos que llegue al jugador que nos puede dar, ¿no? Tema de rebote, como veis ahí, ¿no? Bueno, puerta atrás, no se genera nada. Bueno, enlazamos con Spanish Pick and Roll. ¿Vale? A esta lo llamábamos Tenerife, ese concepto. Y luego, bueno, detalles de spacing. Con el objetivo que decimos, que el balón llegue al bueno. O que se generen las tales ventajas, se generen tales ventajas que el resto de jugadores también puedan expresarse. Porque el foco es simplemente un jugador. A veces lo complicábamos tanto. Aquí mirad esta situación, ¿no? Eh, eh, ahora el curl más el mano a mano, ¿no? Rizo y vuelvo sobre el rizo para mover los pies al defensor. Es decir, que al final intentábamos rizar todo muchísimo simplemente para que al final el balón llegase al jugador que queríamos, ¿no? Y que podía hacer mejor a los demás. No dobles esfuerzos. Trabajamos mucho este tipo de situaciones. Backdoor y ahora enlazábamos con otra situación, ¿no? Backdoor más stagger a partir de la misma situación. Situaciones de aclarados. Momento clave de partido, últimos minutos o últimos segundos de posesión, queremos el balón en el jugador clave. ¿Cuál un elemento interesante ahora para esos aclarados? El aislar a tirador. Aquí lo vemos muy bien, ¿no? Si este jugador ayuda, Ezonja, tirador, se queda liberado. Entonces, el concepto de aislar a tirador es un concepto de spacing muy interesante y que cada vez se ve más en los equipos de Euroliga, igual que el clean, el barrer por línea de fondo que hablábamos ayer. Y luego hay también situaciones especiales para un jugador, que el balón le tiene que llegar al jugador. Aquí vemos, esta se parece a la de Spanulis, ¿no? A partir del zoom, del mano a mano, ¿no? El balón tiene que llegar al jugador que nos va a crear la ventaja. Al final, pequeñas situaciones o situaciones más elaboradas, como hemos dicho. Juego por apellido, juego por moléculas, son pequeñas acciones que nos va a permitir generar ventaja y que nos va a permitir dentro de la táctica que ese talento se exprese, ¿no? El bloqueo directo es la situación típica por excelencia. Contra, que es un mano a mano para tirador. La finta de bloqueo entre exteriores que generan la duda. Spanish pick and roll, flare, cambios de ángulos de bloqueo, ghost más flare, surprising ceiling. Bueno, pequeñas situaciones de juego
que permiten que la táctica se exprese, ¿no? Como decíamos, healing en llegada, aquí vemos diferentes, vemos aquí en bit, jugador clave que la defensa va a poner el foco en él. Si no llegamos en carrera va a ser difícil pararlo. Aquí lo veíamos, el vídeo que vimos antes, ¿no? Más ejemplos, ventajas, sellado. Y luego recursos de técnica individual. Mirad aquí, esto hay que trabajarlo. Que aparte de cómo sellemos, que al final eso no le doy quizá tanta importancia, aunque es importante, no se da de importancia por incapacidad, ¿eh? Pero aquí vemos cómo recibe, ¡pam! Finalización rápida, no baja el balón, rápido, ¡pam, pam! Aparecer desde la sorpresa. ¡Pam! El defensor se relaja, hay que encontrar esos gaps dentro del juego. Bueno, también situaciones que favorecen el talento del compañero. Acciones facilitadoras. Autobloqueo. Aquí veis. Busco el 1 contra 1. Favorezco el 1 contra 1 con balón. Favorezco que se exprese ese talento. ¡Pam! Ceiling tras indirecto. Bueno, encontrar esos huecos dentro del juego que permitan obtener ventajas, en definitiva. Small sets que también nos va a permitir generar o tener ventajas, cambios de ángulo de bloqueo. ¿Por qué? Porque genera dudas en el ataque. Perdón, genera dudas en la defensa. Esos cambios de ángulo en el bloqueo generan dudas en la defensa. No saben qué defender. Y eso nos permite que ese talento tenga más espacio y más tiempo para aparecer. Situación de aislar a tirador, como decíamos antes, ¿no? Va a provocar que la defensa no esté preparada, dudas, cambios que no quieren que se produzcan. Y vemos, y importante también, la técnica individual de esta situación. Aquí vemos cómo va corriendo y pasos cortos para llegar en equilibrio y que sea un bloqueo efectivo. Lo mismo, y jugar desde balón cogido, como decíamos antes. Autobloqueo, seguir la acción, dobles esfuerzo, concepto de táctica individual que ya hablábamos, ¿no? El bloqueo directo plano es también otra situación que se da mucho, ¿no? Para permitir ese 1 contra 1. Pero todo al final, sin un buen spacing, difícilmente pueda darse, ¿no? Cambio de ángulo de bloqueo. Jugador aislado, podría ser un mejor tirador, pero bueno. Se genera el camino para ese 1 contra 1. Ghost Action, la finta de bloqueo entre exteriores. Aquí vemos esa finta de bloqueo. Aquí Ghost más Flare, ¿no? Genera la duda, cambio en defensa, no cambio. Tienes espacio para encontrar el tiro, ¿no? El Spanish Pick and Roll, una de las situaciones que más se ven, ¿no? Ese directo más indirecto, que ahora hay muchísimas variantes. Ahora se pone no solo el back screen al grande, sino incluso el grande pone un segundo indirecto a modo de flare. 14 segundos de posesión después de rebote. Muchos equipos acaban en ese Spanish Pick and Roll. ¿Para qué? Para generar ventajas rápidas, ¿no? La contra, la situación de mano a mano que os decía antes, se genera, veis aquí como el tema de equilibrios, el jugar con balón cogido,
finta, gano tiempo para cambio de ángulo bloqueo, defensor que puede estar hundido, aquí vemos a Brines, la acción no va con él, lenguaje corporal, ¡pap! Cambio de ritmo rápido para generar esa ventaja. Como os he dicho, al final la táctica muchas veces es un papel que lo aguanta todo, pero creo que lo que debemos trabajar y lo que no debemos olvidar son los ingredientes, ¿no? Los valores que sustentan aquello que queremos buscar. Porque en definitiva el juego pertenece a los jugadores y nosotros como entrenadores lo que ayudamos a que aparezca el talento. No hacemos que el jugador no talentoso de repente tenga talento. Nosotros podemos construir hábitos, podemos construir normas para que el jugador sea lo mejor que puede llegar a ser. Jugadores que no llegarán. Por eso hay eruditos de la formación y dicen, yo saqué a Pau Gasol, pero no saqué, y a los demás no, ¿qué pasó? Al final ayudar al jugador a que llegue a ser lo mejor que pueda llegar a ser. Y por último, quería acabar con esta reflexión, ¿no? Estas dos cajas ejemplifican lo que os comentaba ayer, ¿no? La caja de jugar y la caja de pensar. Cuando el jugador aprende, necesita utilizar esos recursos atencionales, caja de pensar. Y eso hace que, bueno, que tenga que leer, que invierta tiempo en la toma de decisiones, en percibir, decidir, ejecutar. Pero el juego necesita de esa caja de jugar, donde espontáneamente, intuitivamente, el jugador actúa y disfruta con el juego. ¿Qué es mejor como un entrenador? Trabajar, por ejemplo, más con lo que un jugador sabe hacer mejor o trabajar con algo que no sabe hacer. Yo creo que esto Mi pregunta es entendible, no sé. No, sí, Entonces, creo que sí, Marc. como un entrenador, hay un equipo, cada jugador de equipo tiene sus puntos fuertes y tiene sus puntos débiles. Entonces, ¿con qué yo como un entrenador tengo que trabajar? ¿Con puntos buenos o con puntos débiles? No, yo creo que al final, esto creo que se lo escuché a J. Cuspinera, que muchas veces trabajamos con el jugador únicamente desde las debilidades y eso hacía que la percepción que el jugador tenía de sí mismo no era del todo buena. O del todo realista. Sí, esto es mi pregunta, que en general, como yo veo, queremos corregir y enseñar algo que una persona no puede hacer, porque no tiene este talento. Y perdemos que no daremos más ventaja en lo que un jugador sabe hacer mejor. Esto es mi pregunta. No lo sé si yo me he explicado claro. Sí. No, para mí, Marc, creo que es importante trabajar desde las fortalezas del jugador. De lo que sabe hacer mejor. Sí. Sí, Vale. creo que es fundamental porque al final de otra manera podemos perder al jugador porque se puede frustrar, puede tener una visión negativa de sí mismo. Yo creo que al final trabajar desde la fortaleza es algo importante. Nosotros este año, por ejemplo, trabajábamos fortalezas, debilidades y aceptación. La fortaleza, bueno, aquello es lo que eran mejores, ¿no? Las debilidades, aquello que pueden mejorar. Y la aceptación era aquello que no podíamos cambiar. Es decir, aquello que no dependía de él. Entonces, bueno, intentábamos añadir esa columna también. No, en mi mente quedaba mejor que como luego salió, también digo. Pero sí que creo que es importante que el jugador también acepte, quizás a mayor edad, ¿no? 17, 18, categoría senior, también se dé cuenta que tiene que aceptar cosas que no dependen de él y que eso no le puede coartar
no le puede, no puede ir en detrimento de su confianza, etcétera. Yo mido unos 75, tengo que aceptarlo. Y creo que los jugadores muchas veces también tienen que aceptar según qué cosas que no pueden cambiar. Pero sí, a tu pregunta, creo que hay que trabajar desde la fortaleza. Gracias. Vale, tenemos a Pedro Alberto también con la mano levantada. Adelante. Buenas tardes. No, a mí me gustaría, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estaba comentando Gabo y tal, y también desde el área mía, que es la educación física, aparte de entrenador de baloncesto, y bueno, pues por la experiencia de otros deportes, pienso que en la formación yo creo que debería trabajar un poquito más, para mí, 3 cosas muy importantes, que son la visión periférica, el juego sin balón y el saber fintar. Un chaval que sabe fintar, que sabe moverse, que sabe ocupar el espacio, yo creo que es la diferencia, el detonante, ¿no? Para precisamente trabajar un poco o predeterminar un poco el talento este, ¿no? Yo creo que yo por mi experiencia, ¿no? Llevo poco en este deporte, bueno, sí, como aficionado, como padre de jugador y demás, pero por lo que veo es que en la base se da mucha importancia al tirador, al jugador que anota y demás. Yo creo que se trabaja poquito, vamos, desde mi experiencia veo que se trabaja poco el tema del juego sin balón y la visión periférica, el saber fintar, este tipo de variables, no sé qué opináis vosotros. Bueno, yo creo que esto también es talento, como habéis dicho anteriormente, ¿no? Y no solo el talento de un jugador muy bueno que se la cruza entre él, pasa el balón, tal, que anota. No sé, es mi reflexión. No, sí, pienso como tú. Al final es de corto recorrido cuando solo se valora lo que tú has dicho, ¿no? El jugador que utiliza 1000 botes para generar la ventaja y como la diferencia es tan grande, al final mete la ganacha y todo el mundo está contento. Pero creo que hay básicos que has hablado, ¿no? Como el tema de los espacios, la visión periférica me parece una de las habilidades más importantes que determina cuánto el jugador domina o entiende el juego, y el uso de fintas, que va un pelín relacionado a lo que decía del lenguaje corporal, el no mostrar tus intenciones. Y creo que, a ver, que son elementos básicos y como he intentado deciros, al final es la táctica al final muchas veces son papeles y el papel lo aguanta todo. Lo importante son esos básicos de tema de espacio que permitan que el talento se pueda expresar, de cinta para tomar esa iniciativa y no mostrar tus intenciones. Entonces, ese tipo de cosas de las que he hablado, estoy totalmente contigo. Vale, ¿alguien tiene alguna cuestión más para preguntar? Vale. Bien, yo quería comentarte un par de cosas, Gabo, si no te importa. Al final, el talento tú lo definirías, o sea, se puede definir como una capacidad innata, un conjunto de capacidades innatas que pueden tener los jugadores y que les ayudan a ser mejores y pueden ser trabajadas, ¿no? Si pueden ser entrenadas. Y si eso sería una definición al uso. Y por otra parte, quería preguntarte si tú cuando quieres trabajar el talento utilizas los elementos tácticos, por ejemplo, un bloqueo directo, ¿no? Y pones una situación en la cual se tenga que dar un talento concreto. Por ejemplo, pues yo quiero que den, me lo estoy inventando, sobre la marcha, un pase por la espalda, después de pasar el bloqueo, lo que sea, hacia donde sea. A ver cómo soluciona la situación, ¿no? Entonces, uno igual te saca el pase por la espalda, otro igual te hace un pase por encima de la cabeza, otro, quiero decirte, utilizas la situación táctica para generar desarrollar ese talento, ¿cómo lo haces? Sí, al final sí que creo que es importante, como decíamos antes, del tema del contexto y también analizar dónde estamos. A mí me gusta mucho todo lo relacionado con la resolución de problemas y siempre intento que eso esté presente en las tareas, pero ahora, por ejemplo, es verano, postemporada y tengo a un jugador. Pues entonces ahí es más difícil Ya. que se dé. Entonces, a lo mejor lo que utilizamos es mucho más el vídeo para que el jugador entienda o pueda representar por qué este tipo de pase se puede dar.
pero sí que creo mucho, y al final esto se lo escuchaba David Cárdenas, en esa capacidad adaptativa del ser humano, y se ve muy claro en el aprendizaje de idiomas. Cuando necesitamos aprender un idioma a través del workbook, ¿no? El student book que teníamos en inglés, pues al final aprendes el idioma, pero quizás no es tan significativo como si necesitas ir, como si te vas de intercambio a Inglaterra y tienes que aprender el idioma para resolver lo que pasa en tu vida. Te tienes que adaptar a esa necesidad. Entonces yo sí que voy muy por la idea de generar necesidades a través de la tarea y que el jugador deba adaptarse. Pero claro, al final el entrenador no es simplemente proponer libremente. Nosotros Claro. al final debemos guiar y el jugador va a reconocer que no sabe algo, algunos jugadores van a tener la capacidad de buscar soluciones eficaces por su cuenta, otros jugadores necesitarán de nuestra propuesta de alternativa y es un pelín buscar ese equilibrio y esa individualización, pero sí que creo que muchas veces el problema es cuando pensamos que el aprendizaje o el conocimiento nos pertenece a nosotros, cuando al final creo que no. Vale, entonces el uso de una metodología u otra, ¿no? Sería bastante relevante para el desarrollo del Sí, talento, ¿no? Ya no es simplemente la situación táctica de plantear, sino tienes que plantear también una metodología concreta. Por ejemplo, un mando directo no te serviría en este caso. Tendrías que plantear algo que sea un poco más vanguardista para generar ese talento, entiendo, ¿no? pero sí que creo que al final es encontrar un equilibrio. Sí. El principal problema para mí es que ahora no hay calle y cuando había calle los niños podían probar cosas por sí mismos. Y al Sí. final jugabas con tus amigos una pachanga de 3x3 y podías probar cosas y aprendías de esa manera. Ahora ese rato libre o ese rato de probar cosas, de riesgo, pues ya no lo tenemos en la calle, porque los niños están con el ordenador, están con la Play. Entonces, en el entrenamiento hay que dar cabida a eso. Pero sí que a veces he tendido mucho a ser extremista con el tema de buscar la resolución de problemas siempre, pero sí que creo que es importante que no juzgar lo que otros hacen, porque al final todos pueden tener motivos diferentes de por qué lo hacen. Al final, si entrenas en escuelas y entrenas 2 días a la semana y lo que quieres es que los jugadores adquieran algo para que se enganchen al juego, pues probablemente esas metodologías más vanguardistas a lo mejor no tienen tanta cabida, o al revés. Yo creo que también es importante la forma en la que comunicamos la pasión por el juego. Como he dicho, yo creo que es un todo y el arte de entrenar es un pelín buscar el equilibrio en función de tu contexto. Vale, perfecto, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna? Vale, Marc tiene la mano levantada. Adelante, Marc. Habla. No es una pregunta, solo un comentario. Es dudable que Rafa es mejor que Federer. En el tierra sí, pero en general no lo sé. Tengo mis dudas personales. No, pero que sí, yo de tenis no entiendo, pero sí que al final que veías a Federer y lo veías jugar de esa manera que el tío él no cambiaba de cara. Lo invitarías a cenar mientras juega al tenis porque el tío con una elegancia bestial. Y Rafa Nadal parece que es mucho más por ese esfuerzo de ser resiliente. Y entonces sí que creo que hay diferentes talentos, por eso lo decía antes. Nada, si nadie tiene ninguna duda más, lo dejamos aquí, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias, Gabo, por las 2 charlas que nos has dado estos 2 días. Nada, un placer. Y como siempre, y bueno, y gracias a todos los que habéis venido por estar aquí, por haber participado, ¿vale? Os recuerdo, la siguiente formación será el día 6 de mayo. Y nada, espero veros a todos o a casi todos. Y cualquier cosa que quiera decir, Gabo, si te quieres despedir de ellos, todos tuyos. Pues muchísimas gracias y que cualquier cosa que pudiese ayudar o que compartir o lo que sea, no dudéis en decirme. Espero que os haya servido.
Muchas gracias, muy amables. Gracias, buenas tardes. Vale, pues Muchas gracias a ti. nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Gracias, Gabo. Chao. Chao. Chao.